Hola a todos. Bueno, en cierto modo me había quedado, no pendiente, pero sí he encontrado la oportunidad, ¿no? De, de buscar una aplicación al tema de que estuvimos tratando anteriormente, o sea, en el vídeo anterior, el tema de la conciencia, ¿no? Y quería relacionarlo con el tema de los ovnis, porque es una cosa que ahora de momento ha vuelto a resurgir, ¿no? Obviamente miren el título del vídeo, es decir, el timo de los ovnis. Ya de ahí se desprende que mi posición es un poco escéptica en cuanto a este tema, ¿no? Pero bueno, igual quiero darle algunas razones porque no es, tal vez esa posibilidad existe en algún momento, pero hay que planteársela de otro modo, porque tal y como estamos concibiendo este contacto extraterrestre en sentido general, no creo que vaya a suceder nunca. Por lo tanto, vamos a poner un poco o sea, darle alguna problematización a esto. Nos vamos a problematizarlo un poco, y esto quizás ayudaría incluso a ir abriéndonos camino, ¿no? en este tema. Fíjense, el problema fundamental que tiene un encuentro extraterrestre, un encuentro con este tipo de extraterrestres, tal y como lo concibe la ciencia ficción, como lo concibe incluso la misma ciencia, porque a la ciencia tú le preguntas a los científicos y ellos creen que van a venir gente en unas naves tecnológicamente avanzadas y demás, ¿no? Entonces, precisamente por ahí anda el problema, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a la ciencia, pues la ciencia no tiene manera de justificar ese encuentro. Y bueno, pues habría que entonces apelar a otras leyes de la física, no sé, pero tal y como la ciencia, en las condiciones de la ciencia contemporánea, es imposible justificar un encuentro con vida extraterrestre, con seres extraterrestres, vamos a decirlo así. Todos ustedes saben que la velocidad límite para los objetos de la naturaleza, para los fenómenos de la naturaleza, es la velocidad de la luz. O sea, esa velocidad, atendiendo a las leyes de la física, no se puede sobrepasar. Un objeto que tenga masa no puede sobrepasar esa velocidad, porque atendiendo a la relación de la masa y la energía en la fórmula de Einstein, esa conocida fórmula, pues la masa aumentaría infinitamente a la velocidad de la luz, y esto haría imposible ese viaje a una velocidad próxima, o sencillamente una velocidad del orden de los 300.000 kilómetros por segundo. Eso nos está diciendo que tenemos un problema aquí desde el punto de vista científico. ¿Cómo la ciencia puede justificar un encuentro con ovnis, por ejemplo? Bueno, sencillamente no puede. Sus leyes no están capacitadas para explicar ese tipo de cosas. No hay un límite ahí, ¿verdad? ¿Cómo cubrir distancias estelares? Es el punto, ¿no? A velocidades menores que la velocidad de la luz. No se puede. Porque es tanta la distancia en que se encuentran estas estrellas, que sencillamente se necesitaría una velocidad mucho mayor que la velocidad de la luz para que esto pueda tener lugar. ¿Okay? A velocidades menores que la velocidad de la luz, eso sería imposible. Es demasiada la distancia que hay que recorrer. Y a velocidades igual o mayores que la luz, pues entonces estaríamos bajo la influencia de la fórmula de Einstein, de la correlación de la masa y la energía, de manera que la masa aumentaría infinitamente en un caso como ese, ¿no? Y sería imposible igual. Así que con la ciencia que tenemos hoy, no hay manera de justificar un encuentro con este tipo de naves extraterrestres, etcétera, etcétera. O sea, la física no tiene respuesta. ¿Por qué? Vamos a pensar ahora en la mecánica cuántica. Bueno, la mecánica cuántica, a veces se habla de partículas que se mueven a velocidades incluso superiores a la velocidad de la luz. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a la mecánica cuántica, pero el punto es que una nave no es una partícula. Así es que no hay manera de que un platillo volador de esto, de que un objeto visible no identificado, como se le quiera llamar, pues pueda llegar a nosotros, ¿no? No hay manera, no hay física que pueda justificar eso. La nave no es una partícula, por lo tanto, ya ahí, e incluso si nosotros aceptáramos este otro segundo punto de que hay partículas que se mueven a velocidades mayores a la de la luz, pues teniendo en cuenta que una nave no es una partícula, es un objeto macroscópico, como quiera que lo ponga, donde no se sabe qué cantidad de miles y cientos de miles de millones de partículas pudiera haber ahí,
pues tampoco hay una solución, ¿no? Desde el punto de vista cuántico no podemos hacer nada, ¿no? Porque anyway estamos hablando de objetos macroscópicos, ¿no? Así es que no tenemos física para esto. Y ya por ahí yo creo que deben ir olvidándose de esos platillos que la gente ve, que están ahí, que si no, que se mueven raro. El problema no es que se muevan raro, es que tienen que moverse rarísimo. O sea, yo no quito absolutamente la posibilidad. Ahora le estoy poniendo unos obstáculos prácticamente insalvables. Yo no quito la posibilidad en el sentido que puede haber un tipo de movimiento, de desplazamiento, de algo que no sea raro. Eso no es suficiente, es que tiene que ser rarísimo. Y si llega a ese nivel de rareza, puede ser que algo pueda suceder, ¿no? Pero igual tenemos demasiados obstáculos para ello, ¿no? El primero es que la ciencia no puede explicar esto. No hay manera que la física tenga una respuesta para esto. Ese es el primero. Y ya tiene bastante peso, porque aquellos que adoran la ciencia, pues entenderán que se le ha caído su pedestal, ¿no? Su base más sólida. No tienen respuesta para esto. Ahora, vamos a ver, ustedes saben que yo he interpretado el movimiento de manera distinta, ¿no? O sea, desde el punto de vista de mi teoría del movimiento, pues habría un poco de posibilidad, ¿no? Para este encuentro, para este encuentro con naves extraterrestres. Vamos a decir entre comillas, ¿no? Con naves extraterrestres. Acuérdense que estoy diciendo que el ovni es un timo. Ahora bien, esto sería ¿por qué? Porque mi teoría del movimiento admite el hecho de que durante el movimiento un cuerpo cualquiera, igual una partícula, un cuerpo macroscópico, tiene que desmaterializarse si es verdad que quiere moverse. Por lo tanto, el cuerpo no puede estar situado en ningún lugar del espacio. Esto es equivalente a convertirse hasta cierto punto en energía, ¿verdad? Y en modo de energía, pues ahí pudiera suceder cualquier cosa. O sea, mi teoría da esa posibilidad. El problema está en que el movimiento es un proceso. Yo sigo a Hegel, como he explicado varias veces en esto, cuando hablo de este tema. Es un proceso de transición del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, de manera que un cuerpo en movimiento vamos a decirlo en términos más físicos, como que se convierte en energía y se convierte en masa, ¿no? Es cuando se transita del espacio al tiempo y del tiempo al espacio, es como si oscilara entre la masa y la energía, ¿no? Es masa y es energía al mismo tiempo, pero al propio tiempo no es ninguna de las dos. Así es como llegó el movimiento, extendiendo el razonamiento de Hegel, ¿no? De la cinemática hegeliana. Y entonces el problema aquí, ¿cuál es? Que el cuerpo, que cuando el cuerpo se desmaterializa en este proceso de movimiento, no es que se convierta en energía pura, porque hay movimiento cuando tenemos los dos momentos, la masa y la energía, o entiéndase la oscilación misma, esa transición, que cómo se llama en términos hegelianos, del espacio al tiempo, el tiempo al espacio, de la energía a la masa, si lo quieren ver así. Entonces tienen que haber las dos cosas, ¿no? Pero que sea energía pura ya es un poco más difícil. ¿Cómo se desmaterializa un cuerpo macroscópico de proporciones grandes, ¿no? Y que de momento se desaparezca y quede convertido en energía y no haya una especie de vuelta para atrás, ¿no? Esto es un poco difícil de imaginar, ¿no? Entonces, si sucediera, o sea, si se tuviera la capacidad durante el movimiento de un cuerpo, que cuando ocurre o sea, vamos a ponerlo como una cámara y congelar el movimiento. Cuando ocurre esta desmaterialización o de geometrización del cuerpo móvil, si pudiéramos detenerlo ahí y frizarlo ahí, congelarlo ahí, anyway, no habría contacto, porque ¿cómo vamos? Esto no hay manera de tener contacto cuando una cosa está completamente desmaterializada, ¿no? O en modo energético, en modo energía, vamos a decirlo así, de esta manera. O sea, en el sentido habitual del término no podríamos interactuar ni habría contacto con una nave, con un platillo volador o como usted le quiera llamar. Porque usted no está viendo nada, eso está convertido en energía, ¿verdad? Si frizamos ese momento del movimiento. Entonces, la pregunta sería entonces, bueno, ¿quiénes son esa gente, no? ¿Cuál es su naturaleza? Porque obviamente si hablamos en términos de naves, etcétera, etcétera, y cuerpos macroscópicos y demás, pues estamos hablando en unos términos que no le corresponden a ellos, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, ¿y si ellos tuvieran otra naturaleza, si fueran
entes completamente diferentes, no en el sentido habitual de lo que nosotros vemos como individuos, sean raros, por muy raros que sean, ¿no? Pero humanoides, cabezones, eso no lo hace a ellos seres completamente diferentes a nosotros, ¿no? Entonces queda la pregunta abierta por la naturaleza de estos tipos de seres, ¿no? Y entonces aquí, en este punto, viene Kant, Immanuel Kant, el filósofo Kant, a complicar más las cosas. Esto es lo que le digo, yo le dejo una puerta abierta hasta en cierto punto si pueden arreglársela con el movimiento entendido como realmente es que las cosas se mueven, ¿no? Que la física lo que ha estudiado hasta ahora es sencillamente una serie de estados de reposo, o sea, no hay movimiento en las teorías físicas, en la cinemática. Las cinemáticas más bien son una estática, ¿no? El movimiento puede haber únicamente mediante la transición y la desmaterialización esta constante y su rematerialización en forma de masa, etcétera, como yo lo he explicado según mi teoría. Ahí sí hay movimiento. El otro cuadro, no, el cuadro físico es un cuadro estático, ¿verdad? Pero esto sería incluso poco, porque viene Kant y complica mucho más la cosa. Ahí es donde yo engancho esta locura de los ovnis que hay ahora con el último vídeo, el vídeo de la conciencia, para el que lo vio. Si el que no lo vio, que vea ese vídeo, que dura como 1 hora y un poquito más. 1 hora y 18 minutos creo que dura, pero es esencial que ustedes vean ese vídeo para que entiendan mi posición, para que entiendan también la realidad y para que vean las cosas de una manera completamente diferente a como lo ve la ciencia, como lo ve la gente común. Esto es lo que sí, en mi opinión, obviamente, es lo que está detrás de toda la ingenuidad, obviamente, de la conciencia habitual, como Hegel le llamaba también, y de la propia ciencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reparar en Kant, a ver qué pasa. Kant nos había dicho, fíjense bien, la filosofía de Kant, como yo la expongo, se debe explicar, primeramente teniendo en cuenta que hay dos conceptos fundamentales, 2 puntos fundamentales que articulan toda esta filosofía y alrededor de los cuales, de estos 2 pilares, es que gira la filosofía crítica de Kant. El primero es que debemos ver, por ejemplo, en la estética trascendental, el espacio y el tiempo. ¿Qué cosas son? Ante todo, estamos hablando, pero vamos a invertirle el giro. Disculpen un momento, porque normalmente la gente, no le voy a explicar acá, no me voy a poner denso aquí, ni pesado, ni mucho menos. Pero es importante que vean esto para que entiendan por qué no podemos hablar de un contacto con esos supuestos objetos visibles no identificados y esos extraterrestres, cabezones que ustedes se imaginan. Entonces, ¿cuál es el verdadero obstáculo para que eso no suceda, no? Y eso es Kant, Immanuel Kant, el que lo pone, ¿no?, en juego. Entonces, la misma filosofía de Kant le decía, usualmente la gente la explica siguiendo el orden de la crítica de la razón pura. Primeramente, yo hago abstracción del resto de la obra de él, que son derivaciones de este centro, de este tronco epistemológico, que es lo que sustenta todo esto. Los otros son ramas, ¿verdad? Entonces, manteniéndonos dentro de este tronco epistemológico trascendental, que es la filosofía de Kant, definitiva, usualmente la gente expone esta filosofía en un sentido erróneo. O sea, empiezan por tal y como la obra está expuesta, empiezan por la estética trascendental, ocupándose del espacio y el tiempo como formas puras de la intuición sensible, y luego van a la lógica trascendental, etcétera, etcétera, siguiendo ese camino en que se expuso nosotros sabemos la obra, ¿no? Nosotros sabemos ya a partir de Hegel, y esto hay que darle un mérito, si se quiere, a Marx, a este hombre, ¿no?, que quería ser filósofo. Pero hay que darle mérito en el sentido que copió a Hegel, como he dicho otras veces, y en este punto lo copió también. Marx se dio cuenta, que el modo de exposición y el modo de investigación son diferentes. Y entonces hay que ver, porque tienen una dirección opuesta, ¿no? Hay en Hegel lo que él llamaba un Forschungsweise y un Darstellungsweise, ¿no?, que es el modo de exposición y el modo de explicación. Son completamente diferentes. Esto hay que entenderlo para entender bien el pensamiento de Hegel. Entonces Marx llamó la atención a eso. Dijo, bueno, yo voy a hacer lo mismo que Hegel. Yo voy a seguir. El modo de exposición no coincide con el modo de investigación. Se expone de una forma diferente. Pero la investigación va por otro curso, ¿no? Eso se ve claramente en Hegel y él lo notó, ¿no?, obviamente. Y lo aplicó en el Capital. Pero
también, en Capital, de entre las cosas que le copió a Hegel. Pero bueno, el asunto es que en el caso de Kant, de la crítica de la razón pura de Kant, está claro que la crítica no debe empezar por la estética trascendental. ¿Entienden? ¿Veis? El modo de exposición no es el modo de investigación. Lo que debería ir primero, lo que se cambia porque se está expuesta de una forma diferente, pero que no coincide con la investigación, lo que debería ir primero en realidad es de estos dos conceptos. Le estoy hablando del espacio y del tiempo, ¿verdad? Y el otro concepto fundamental es el concepto de unidad trascendental de la percepción en Kant. Esto es lo que debe ir primero, pero expositivamente va detrás de lo que sería la estética trascendental, ¿entienden? Es decir, el espacio y el tiempo como formas puras de la intuición sensible. Por tanto, cuando se entienda así, yo lo explico al revés, yo explico a Kant al revés, sigo un curso que no es el expositivo de la crítica de la razón pura, y se entiende mucho mejor. Entonces, y lo expongo también, obviamente, al revés para que se entienda mejor. Entonces, lo primero sería, ¿cómo lo plantearía yo, no? Así, de la estructura yoica pura que precede a toda percepción de objetos. ¿Cuál es esa estructura yoica pura que precede a toda percepción de objetos? Y aquí está la clave, objetos, ¿cuál sería? Pues sería precisamente lo que Kant llama unidad trascendental de la percepción. Este concepto fundamental de la filosofía kantiana. Por lo tanto, para entenderla, tiene que ponerse como principio, como la base de todo. De aquí se deriva todo lo demás. Es decir, que si la estética trascendental, con sus nociones sensibles de espacio y tiempo, precede a la unidad trascendental de la percepción en la crítica de la razón pura, es por un mero capricho expositivo, ¿verdad? Pero no siguiendo la lógica de la investigación. Esta debería ir primero, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Claro que no en la exposición, porque se vira para que la gente lo entienda mejor, pero la realidad es lo que constituye la base, es el primer concepto. Ahora, ahí le seguiría entonces, fíjense bien, o sea, si ustedes, los que han leído a Kant, si le hablan de la unidad trascendental de la percepción o del espacio y el tiempo, dicen, bueno, pero ¿qué cosa es esto? Este concepto, no sé lo que es la unidad trascendental de la percepción y el espacio y el tiempo, ¿qué pinta todo esto aquí? ¿Cómo entender esto, no? Pero ustedes tienen que darse cuenta que estamos hablando, en el primer caso, entiéndase, de la unidad trascendental de la percepción, que he puesto yo primero que lo otro, es la lógica primero que la estética. Entonces, y estética porque son cosas sensibles, por eso le llama estética, no porque sean cosas de belleza, ni mucho menos. Son formas puras de la intuición sensible, y en ese sentido, en el sentido original del término estética, Kant le pone estética trascendental. Pero bueno, no creo, obviamente, que el que no conoce esto no crea que se está hablando de cosas que tengan que ver con la belleza, ni mucho menos. Entonces, bueno, ¿de qué se trata la primera? Bueno, es una estructura yoica pura, como decía ya, en mis términos, que precede a toda percepción de objetos. Esa es la unidad trascendental de la percepción. Tenemos eso, precede a toda percepción de objetos. ¿Qué cosa es el objeto? Es una cosa diferente de cuerpo, por su naturaleza lógica. El objeto no es un concepto que no tiene naturaleza física, tiene naturaleza lógica. Sin embargo, el cuerpo sí, por lo tanto, le seguiría, tal y como yo os pongo acá, de las formas puras de la intuición sensible que preceden a toda percepción de cuerpos. Ahora sí hablamos de cuerpo físico. ¿Y cuáles son esas formas puras de la intuición sensible que preceden a toda percepción de cuerpos? El espacio y el tiempo. Para que entiendan qué cosa es la estética trascendental de Kant. O sea, esas son formas a priori que preceden a toda percepción de cuerpos. Sin embargo, la unidad trascendental de la percepción, que Kant le llama, que es el principio supremo del conocimiento, es una estructura yoica pura que precede a toda percepción de objetos. La forma objeto es distinta de la forma de cuerpo físico, ¿entiendes? Cuando hablamos de cuerpo, entonces hablamos de que tenemos unas formas a priori que hacen posible la experiencia de esos cuerpos, y esas formas a priori de naturaleza sensible son el espacio y el tiempo. Cuando hablamos de objetos, ya estamos en otro nivel, en un nivel inteligible, y entonces ahí pues nosotros tenemos que hablar de una estructura yoica pura, una forma pura que precede a toda percepción de objetos, de la forma objeto.
¿ok? Y esa sería entonces la unidad trascendental de la percepción, o como a veces Kant le llama también unidad trascendental de la conciencia, ¿entienden? Eso es básico, porque usted tiene que tener eso y después sigue la percepción de las cosas, ¿ok? Entiéndanlo así. Cuando usted ve a Kant, he tenido que explicar un poquito a Kant para que se entienda mejor, porque donde quiera que usted vaya a ver a Kant, esas lecturas de la filosofía de Kant para mí son bastante ingenuas, ¿no? Y no llegan a entender realmente qué cosa es la crítica a la razón pura. Pero ya con estos datos que le doy, le he ordenado la crítica y cómo tienen que leerla para que la puedan entender. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros seguimos la crítica a la razón pura, pues, ¿cómo entender que esos objetos visibles no identificados sean objetos de nuestra experiencia? No lo serían. No lo serían porque nosotros tenemos al espacio y al tiempo como formas puras de la intuición sensible de nuestro aparato cognitivo, que somos humanos, y tenemos también la unidad trascendental de la percepción. Eso nos caracteriza a nosotros como entes humanos. Por lo tanto, todo lo que esté en espacio y tiempo y todo lo que esté permeado por la propia unidad de la conciencia es, señores, un mundo humano, porque es el mundo de la experiencia y no es la experiencia extraterrestre, es la experiencia humana. Y estos objetos pues sencillamente no serían objeto de nuestra experiencia si realmente no son humanos, ¿entienden? No podrían ser objeto de nuestra experiencia. Por lo tanto, en el hipotético caso de que ellos existieran, no tendríamos ninguna noción de ellos porque no caen dentro del campo de la experiencia, como dice Kant. Serían una especie de cosa en sí, como él le llamaba, ¿verdad? Entonces, esto es un impedimento grave para la posibilidad del contacto con estas naves que nosotros las concebimos completamente humanizadas, como cuerpos con masa, y los extraterrestres como unos humanoides cabezones, ¿entienden? Eso es demasiado humano, como decía Nietzsche, demasiado humano. Y entonces, por ahí tampoco, esto se convierte en una imposibilidad, porque realmente no son entes completamente distintos de nosotros, están demasiado humanizados en nuestra imaginación, ¿verdad? Y tendrían que ser así para que sean objeto de nuestra experiencia. Así es que un extraterrestre, vamos a seguir pensando como Kant. Bueno, y el espacio y el tiempo realmente son entes completamente objetivos, como la gente le llama, independientes de nosotros y la percepción y del conocimiento, etcétera, 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 etcétera. Bueno, Kant da una interpretación que no es ni subjetivista ni objetivista del espacio y el tiempo. Al decir que son formas puras de la intuición sensible, eso las hace objetivas, pero son puras, son formas de la intuición sensible nuestra, de nuestro aparato cognitivo. Y no dejan de ser objetivas, porque precisamente ellas hacen posible la experiencia en general de cuerpos. Ellas es la que hace esa distribución espacial de la experiencia en cuerpos materiales. Es posible gracias a estas formas puras de la intuición sensible que son el espacio y el tiempo. Y entonces, siendo humanas, siendo de una naturaleza, vamos a llamarle epistemológica, son al propio tiempo objetivas y hacen posible la experiencia, una experiencia que es absolutamente objetiva. Tienen que entender, eso es Kant, por eso es un poco difícil de entenderlo, pero él ha dado un paso, se ha situado en el medio, entre dos extremos, que ha puesto la filosofía, le dio un tremendo desarrollo a la filosofía, obviamente, ¿no? Entonces, esto nos deja abierta una pregunta. Bueno, vamos a ver, está bien el espacio y el tiempo, ¿cómo que no creo que, vamos a decir que no me gusta que entenderlo de la forma kantiana? Está la newtoniana, está la de Leibniz, bueno, esta forma kantiana que no es ni una ni la otra, que para mí es súper interesante porque es la interpretación trascendental del espacio y el tiempo, ¿no? Es la que más me gusta, la más filosófica. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que, claro, yo no me quedo ahí, obviamente, ¿no? Yo sigo con Hegel y toda mi teoría se ha basado en la interpretación de Hegel, no en la de Kant. Pero la de Kant la recojo también, la de Kant. No quiere decir que la deseche, ¿no? Entonces, entiendan esto, por ejemplo, si un extraterrestre llegara aquí, vamos a ponerlo así, con otro aparato cognitivo diferente del nuestro, percibiría de otro modo el espacio y el tiempo. Así que eso nos hace ver que el espacio y el tiempo son formas puras de nuestra intuición sensible, porque él no tiene por qué tener las mismas, y la distribución de la experiencia para él fuera otra, ¿verdad? Eso se entiende. Pero es que eso todavía no es suficiente, porque es que el extraterrestre, dotado de masa
y las propias nociones de espacio y tiempo son humanizaciones. Entonces no podemos indilgarse al supuesto extraterrestre, que lo estamos viendo a imagen y semejanza de nosotros, ¿verdad? Entonces esto es bien interesante, porque uno dice, bueno, ¿y cómo podemos salir de nuestra experiencia para contactar con cosas que no pueden, por definición, ser objeto de nuestra experiencia? Como serían esos ovnis si en realidad fueran completamente no humanos, completamente extraterrestres, extrahumanos, etcétera, etcétera. La situación es bastante difícil, ¿no? No podemos salirnos de nuestra experiencia para dar fe y crédito de cosas que no están en la experiencia, o sencillamente lo que no forma parte de nuestra experiencia no nos es asequible de ningún modo, ¿ok? Así es que y nuestra experiencia es humana, 100% humana. O sea, ¿cómo podríamos nosotros, que lo humanizamos todo, que todos los convertimos en lenguaje, en pensamiento, en cultura, cómo podríamos pretender contactar con algo que sea absolutamente no humano? Y si es humano, entonces ¿de qué estamos hablando? No son extraterrestres. Esto nos pone en una situación bastante difícil. Por lo tanto, la moraleja de este vídeo, que era solamente para incitarlos a pensar, para estimular el pensamiento de ustedes, como trato de hacer siempre, ¿no?, en mi canal, es la siguiente: no busquen el contacto entre humanos y humanoides cabezones, no esperen platillos voladores. Si ese contacto se diera algún día, lo más probable es que sean nuestros propios descendientes regresando a visitar la tierra de sus ancestros. Eso sería el verdadero contacto, a mi modo de ver. ¿Cómo lo harían? Bueno, este es el verdadero misterio. ¿Cómo lo harían? Porque aquí tendrían que desafiar las leyes de la física, entre otras cosas, ¿no?, como ya expliqué. Lo que sí podemos asegurar es que no lo harían como pilotos sentados en naves. No lo harían de ese modo. Lo que tiene de problemático el concepto de ovni, de objeto visible no identificado, es que si es visible, es identificado de alguna manera, de algún modo está identificado, porque ya es visible para nosotros. Y si es un objeto, entiendan objeto, lo que dije de Kant ahorita, también esto sugiere de algún modo que, incluso si fuera cuerpo, sugiere que tiene masa. Y ya esto sería un gran problema, porque si tiene masa es un gran problema ya para justificar ese movimiento. Y si tiene masa y localización, entonces lo atraparían todas las leyes de la física. Por lo tanto, si es de algún modo visible y si tiene masa, si es un cuerpo, vamos a decirle un cuerpo, pues todas las leyes de la física caerían encima de él y ya se forma la contradicción, porque las leyes de la física no lo justifican. E incluso si sería un objeto, atendiendo a la diferencia entre objeto y cuerpo que venía explicando yo a ustedes con Kant, pues también sería una tremenda humanización. ¿Por qué? Porque es la conciencia la que nos lo está diciendo. Es la conciencia la que hace posible la forma objeto, o más bien la unidad de la conciencia, o como Kant le llama, unidad trascendental de la percepción. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es como llegar a un punto en que estamos dentro de un mundo humano, aun cuando pensamos en la estrella más lejana. Son de un modo u otro, son humanizaciones, es cultura. Eso no es incluso naturaleza viva pura, porque ese concepto de la naturaleza per se también resulta demasiado conflictivo, ¿ok? El hombre todo lo humaniza, todo lo hace objeto de su experiencia. Donde quiera que usted ponga los ojos, la mente, ya eso es una humanización. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salir del mundo humano, del mundo realmente humano, para trabajar contacto con algo que no sea humano? Porque una vaca, señores, puede usted verla como una vaca, pero es una vaca en el mundo humano, es una vaca en el mundo de nuestra experiencia. Una vaca es la percepción de la vaca que usted tiene. ¿Qué le parece? Entonces ahí los dejo, piense un poco, y seguimos en este canal abriéndonos pasos en el conocimiento por las sendas más densas y tupidas y las trampas más grandes que nos puedan poner. Nos vemos en otro vídeo.